En la península ibérica, cambiando un poco de tornas, el término ópida, el término oppidum, ha ido adquiriendo matices muy singulares y muy propios. Y su empleo, sobre todo si lo comparamos y lo contrastamos con la Europa templada, pues se extiende bastante más atrás en el tiempo, por lo menos hasta los siglos V o IV antes de Cristo, para el área ibérica y seguramente muy poquito después o casi coetáneamente para las zonas célticas. Los rasgos conspicuos de los ópida célticos hispanos se analizan a través de la consideración de varios aspectos: sus tamaños y superficies, las obras defensivas que los protegen, la organización del espacio, las vías y los espacios de comunicación, la circulación interna, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, no cabe duda que distintos modelos urbanísticos son los que permiten intuir diferencias ideológicas, políticas, sociales y económicas de los grandes populi de la Hispania céltica, en torno a los cuales se levantaron, emergieron y desarrollaron estos fantásticos centros. Bueno, pues de ello nos va a hablar el profesor Alberto Lorrio, que es catedrático de Prehistoria en la Universidad de Alicante, corresponsal académico de la Real Academia de la Historia. Su investigación se ha centrado principalmente en la Edad del Hierro y en la Edad del Bronce, en la península ibérica. Tiene una especial relevancia sus estudios sobre los celtas, sobre los celtíberos, sobre los tartesos y, en los últimos años, sobre la protohistoria del sureste y el este peninsular. Ha trabajado en yacimientos célticos muy importantes de España y de Francia, por ejemplo, las cogotas en Ávila, los ópida de Bibracte y Avaricum en Francia, y ha dirigido diferentes proyectos de investigación sobre las ciudades celtibérico-romanas de Segóbriga y Ercábica, o más recientemente, el poblado del Molón en Camporrobles, en Valencia. Actualmente dirige un proyecto muy interesante de investigación sobre investigación y excavaciones en el yacimiento arqueológico de Peña Negra. Ha participado en diversos congresos y cursos de ámbito nacional e internacional y es autor de más de 150 libros y artículos sobre su especialidad. De manera que nos va a hablar sobre el urbanismo de los ópida hispanos. Te cedo la palabra y muchísimas gracias por estar entre nosotros. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. En fin, yo cuando el profesor Ruiz Zapatero, pues hace 3 meses, me invitaba a este tema y decía, bueno, pues es una síntesis fácil y sencilla, y bueno, tú has trabajado en diferentes zonas de la Hispania céltica, pues hombre, no es tan sencilla porque es un territorio enormemente extenso, es complejo, bueno, sobre todo con cómo llevamos la vida con nuestros trabajos de gestión en la universidad, que es una especie de pesadilla que, bueno, que algunos sufrimos, y efectivamente, bueno, pues al final, yo creo que he intentado hacer una síntesis densa, en fin, centrándome, he puesto ese subtítulo de Hispania Celta porque en la invitación quedaba como más abierto y era inviable, digamos, abordarlo de una perspectiva más amplia, sobre todo el profesor Gracia, el profesor Quesada, después van a hablar de otros territorios, y me parecía que, bueno, que estaba de alguna forma implícita ese planteamiento. Bueno, la definición a mí me ha venido muy bien las charlas previas, donde se ha planteado un poco qué se entiende por ópida, esos centros urbanos. Bueno, se supone que implica eso, una urbanística organizada, que ahora veremos qué es: vías, sistemas de abastecimiento de agua, barrios, construcciones públicas, centros sociopolíticos, bueno, centros económicos, comerciales, industriales, administrativos, religiosos, políticos en última instancia, ciudades-estado, se suele decir. Está tomado un trabajo del profesor Almagro y de Antonio Dávila también, que plantearon un estudio clásico de hace el año 94. Esa idea ideológica, a través, bueno, yo por lo menos he llegado a ella a través del profesor Almagro, vamos, mi maestro, ¿no?, si se me permite la expresión, desde esa perspectiva, digamos, he intentado también abordar este planteamiento. Claro, también me parecía que hablar de urbanismo teníamos que entender qué es. Bueno, la definición de la RAE es más genérica, conocimientos con la planificación y desarrollo de las ciudades, organización y organización de los edificios y espacios de una ciudad. Hay otras definiciones, esa planificación y ordenación de las ciudades y del territorio, que también me parece interesante, lo que pasa fuera de esas murallas, donde están las necrópolis, donde están los barrios artesanales, donde están los cenizales, los basureros. En algunas zonas, sobre todo en el territorio vacceo, forman parte de ese paisaje urbano, vamos a decirlo así, y de alguna forma el diseño de la población. Bueno, esto es
en Opidum de Caen, hemos visto la pantalla, pero ahí tenemos murallas, tenemos un santuario, tenemos un mercado, tenemos casas, tenemos plazas, tenemos un posible comitium, es decir, que esa reconstrucción tan interesante pues nos estaría dando alguna información sobre cómo funcionaría uno de estos espacios urbanos. ¿Y esto qué es? Pues esto es un núcleo urbano donde bueno, pues tenemos una ciudadela, donde hemos identificado espacios relacionados sobre todo con, yo creo que un tema político y económico, con zonas de almacenes, con grandes viviendas, 2, o sea, no más, rodeado de un perímetro amurallado. Es un núcleo urbano de unas 40 hectáreas, esta zona son casi 3, un área sacra con una vivienda, con un depósito ritual, con un hogar, un banco corrido para esos banquetes que hablaba el profesor Almagro, un área residencial, digamos, con importaciones de prestigio, huevos de avestruz, vasos de alabastro, un área residencial, digamos, con viviendas muy sencillas o un barrio artesanal. Bueno, pues esto, con su, digamos, sistema de fortificaciones controlando el territorio, esto es Peña Negra, es una ciudad orientalizante, estamos en el siglo VII, VI, en el sureste de la península ibérica, y la definición que hemos visto de Ópida, que yo no aplicaré aquí nunca, porque es un concepto restringido, digamos, por consenso a esas poblaciones, digamos, de un momento posterior, podríamos aplicarlo perfectamente a una ciudad orientalizante. Esto es, podríamos haber cogido el mundo fenicio, podríamos haber cogido otros ejemplos. Como estamos trabajando en él, nos parecía que podía ser un punto de arranque. Nosotros, o yo me voy a centrar fundamentalmente en el mundo celtibérico, el mundo de la meseta, pero también, desde luego, el occidente, y con guiños a la zona de los Celtici o a la zona de Astures y Cántabros, pero bueno, ya digamos al final de esta visión. Esta es la España céltica tradicional, a partir de diversos argumentos lingüísticos, etcétera, que no vamos a entrar en ellos, porque no es el momento, y donde, bueno, pues esto es, vamos, el trabajo de Zapatero a partir del esquema de Almagro Gorbea, donde se plantea ese tema tan, digamos, sustantivo, tan claro en estas definiciones que se están viendo, que es el tamaño de estos ópida, ¿no? Es decir, desde luego algunos superan las 70 hectáreas sin ningún problema, es decir, Ulaca, otros superan esas 70 muchísimo, como la Ulaña, y es discutible que pueda ser un núcleo urbano, es decir, por la carencia de urbanismo seguramente, puede ser un recinto, bueno, pues que, no sé, que se plantee en un momento concreto, es decir, que no necesariamente el tamaño puede o necesariamente puede hacer a un Opidum. Después, yo en el mundo ibérico, nosotros, pues, con 4 hectáreas, yo ya hablo de pequeños ópida, en la zona de yacimiento que comentaba Jesús Álvarez, el Molón, es decir, porque es un pequeño núcleo, jerarquiza un territorio, es decir, que como se ve aquí es muy desigual, ¿no? Incluso ahora lo veremos en la Celtiberia, como tenemos desde 6 hectáreas, 8 hectáreas, hasta las 45 de Contrevia cárvica, ¿no? Esta es la Celtiberia, y aquí lo que nos encontramos con un problema que es la continuidad en época romana desde muchos de estos asentamientos, lo cual implica que cuando vayamos a Tiermes lo primero que vemos es una ciudad romana, y a veces es difícil identificar los restos prerromanos, pues porque están muy modificados, están muy alterados, aunque nosotros los arqueólogos intentamos leer, digamos, debajo de esos restos. A veces esto es un problema muy complejo, ¿no? Y bueno, pues en otros casos incluso digamos, con discontinuidades de la ciudad romana respecto a la ciudad indígena que se puede localizar en una zona próxima. Bueno, Segóbriga seguramente es un castro que da lugar a un asentamiento urbano. Cerca, a 5 kilómetros, tienes Contrevia cárvica, un núcleo de primera línea, es decir, de 45 hectáreas, licitado por las fuentes. Es decir, que todos estos problemas nosotros los trasladamos después a la interpretación de la aparición de estos fenómenos. Normalmente es un fenómeno en la Celtiberia que se lleva a un momento tardío, finales del tercero, ya Numancia, por ejemplo, estaría funcionando como una ciudad, pero da la sensación que tiene un mayor recorrido. Es decir, cuando vemos Tiermes y vemos que la necrópolis surge en el siglo VI, que la ciudad de Tiermes surge seguramente ya una cabaña que va a tener continuidad durante 3 o 4 siglos más, podemos pensar que ya en ese momento se está aglutinando algunos centros de forma destacada, por ejemplo Tiermes, y que eso podrá dar lugar, digamos, a fenómenos, digamos, de aglutinamiento, de sinequismo, como decía el profesor Almagro, en un momento quizá algo posterior, ¿no? Desde luego es anterior a la conquista romana, eso no cabe duda, y aquí tienen el tamaño de los ópidas de mi tesis de hace muchos años. Seguramente se pueden modificar algunas cosas, por ejemplo, Secontialanca pues, se ha redimensionado a partir de las excavaciones de las murallas, que no se conocía por los trabajos de Taracena, pero ven
los tamaños, pues 7, 12, 7, 8 en algunos casos, y en otros casos pues superficie, es decir, pero muy alejada de esos ópida de la Europa central, no de 130 hectáreas, de 300, que ibas a visitar, yo creo que es Kelheim, dejas el coche, empiezas a andar y cuando llevas 2 horas andando en un bosque te das cuenta que te quedan otras 2 horas para llegar a una puerta, que lo que vas a ver es una puerta rodeada de un bosque, con lo cual directamente te vuelves rápidamente porque se puede hacer de noche en medio del bosque. Es decir, es algo absolutamente muy difícil de manejar, digamos, desde la perspectiva de la península ibérica, ¿no? Bueno, son ciudades que jerarquizarían un territorio. Este es el plano clásico, el mapa clásico de Burillo, con las ciudades que emiten moneda y que, bueno, que estarían jerarquizando esta zona del Valle del Ebro, donde hay, esa sociedad compleja con senado, magistrados. Eso deberá o podrá verse reflejado en estas ciudades, es decir, es un elemento que debemos de tener en cuenta. Esta organización, esas oligarquías urbanas, esa idea de asamblea o consejo que conocemos por las fuentes literarias y después arqueológicamente pues el tema de Tiermes es de los temas clásicos, difícilmente rebatible a veces, pero bueno, se ha intentado hacer. Estos son los estandartes, los cetros, los emblemas de estas élites o estas fíbulas de jinete. Ese artesanado especializado, que no necesariamente tiene que estar en los ópida, pero que vemos también en los ópida. Por ejemplo, esto es un conjunto de lingotes, estos son matrices de orfebre, esto viene de Contrevia Cárbica, lamentablemente todas las piezas con detectoristas, con lo cual no sabemos si aparecieron juntas, dispersas, en un barrio concreto, dentro de un edificio, pero que nos está hablando de la idea de que estas joyas, estas en concreto, estos drieves, se estarían fabricando con matrices de este tipo dentro de un oppidum, con lo cual es un dato, yo creo que de gran relevancia, o el caso de las cerámicas numantinas, ¿no? Por supuesto, todo este proceso se relaciona en el mundo celtibérico con la aparición de la escritura, leyes como las de Botorrita, es decir, la moneda como emblema de esas ciudades. Claro, también ese elemento funcional ideológico, también el arquitectónico, por lo menos en la fase final del mundo celtibérico encontramos estos grandes edificios ya de influencia itálica, posible granero, dice Beltrán, en un trabajo reciente, discutible, se ha planteado también que sea un edificio público en cualquier caso, pero que nos estaría hablando ya de ese momento final de estos ópida celtibérico. Pero eso también sería un espacio público. Acabamos de ver el estanque monumental de Vibracte, esto es la barbacana de La Guardia, lo que sería el oppidum, que es este, que sustituye al poblado de La Hoya, además con una estructura, con una calle central que es muy parecida a la de, por otro lado, la lógica, siguiendo la topografía, y que nos estaría hablando de un espacio cerca del cual se encontró un ara a las matres, es decir, que incluso tiene continuidad en época romana y que desde luego no es un espacio sencillamente para coger agua sin mayor funcionalidad. El tema de Tiermes me lo evito, el profesor Almagro ya lo ha planteado, se hizo una limpieza, estas las jaras, este es el banco y este es esa cabaña con una orientación diferente, es una cabaña que al final de la Edad del Hierro ya no se construyen, son muy antiguas, y entonces quiere decir que se ha mantenido en uso, porque de hecho en unos agujeros de poste había restos de adobe quemado con cerámica numantina del siglo II, una cosa así, ¿no? Entonces nos dice que el edificio ha estado en uso, algo anacrónico si no tiene una interpretación que lo explique, ¿no? Bueno, este es un esquema del profesor Ruiz Zapatero, que a mí me viene muy bien para explicar que parte de lo que vamos a ver en Numancia, con un urbanismo de calles, digamos, longitudinales, con casas adosadas, con muros medianeros, pues esto es el Ceremeño, las excavaciones de la doctora Cerdeño, y que, bueno, pues estamos 4 siglos antes del urbanismo de Numancia, pero que ya nos está marcando un tipo de vivienda rectangular, compartimentada en 3 espacios, que, bueno, pues que marcaría de alguna forma uno de los tipos de vivienda del ámbito celtibérico. Un paralelo clásico con un tema no directo es el Palacio Santuario de Canchorroano para esas casas del Raso, con ese hogar central, seguramente con también un carácter ritual del hogar del grupo familiar y que de alguna forma estaría marcando, esto es el sur de Ávila, la zona ya al sur de Gredos, y que estaría marcando un tipo de vivienda, un tipo de espacio que desde luego desde época orientalizante o postorientalizante, como el caso de Canchorroano, estaría manteniéndose en esas zonas, y eso explica esos edificios exentos, ya no adosados, es decir, implica la personalidad de algunos ópida betones frente a los ópida de la zona de la Celtiberia. Bueno, esto es Numancia, vamos a hacer un repaso. Los trabajos de Jimeno y su equipo pues, han permitido, digamos, releer, ofrecernos esta visión, es decir, pero también, bueno, que es una ciudad que surge seguramente a finales del tercero, por lo menos el dato de la necrópolis va en esa línea,
con un poblamiento anterior en la zona, aunque en época Flavia, digamos, tendríamos estas construcciones, incluso una zona de ampliación. La ciudad crece en un momento determinado. Este es el plano tradicional del principio del siglo XX, digamos, con 2 calles longitudinales y varias calles transversales, ¿no? Estas 2 calles longitudinales, varias calles transversales, y que los trabajos de excavación, digamos, restringen notablemente, es decir, parte de lo que hemos visto antes queda fuera. Esta sería la ciudad celtibérica destruida en el 133, y nos da un plano que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y que después vamos a ver repetido en otras zonas, ¿eh? Y yo no sé si lo ha dicho alguien, yo me he percatado, preparando ahora esta charla también tengo que decirlo, porque bueno, yo cada vez esa tendencia al sureste pues te aleja de estos espacios, pero claramente es un muro trasero, las viviendas que están adosadas, es verdad que las fachadas no están alineadas, genera una especie de escalonamiento, con un muro perimetral, que es este de aquí, digamos un muro de ronda junto a la muralla, no se adosan a la muralla. Esta sería la ciudad destruida, aquí lo tienen, la muralla, estas viviendas abiertas a una calle, en los 2 casos, en la calle de ronda y la calle, digamos, que da a esa calle longitudinal, y esta sería la ciudad celtibérica, digamos, del 133. Es muy interesante porque se ha detectado los restos de una ciudad, una segunda ciudad, que es esta de aquí, donde hay una remodelación, las casas, que es la destruida en las guerras sertorianas, en el primer cuarto del siglo I ya antes de Cristo, donde las casas ahora sí se adosan. Bueno, esta vivienda sería una de la facha anterior, y Sulten, digamos, reinterpreta como parte de la casa lo que en teoría sería ese muro, ese área de circulación. Es decir, nos da una perspectiva nueva, pero todo esto, claro, debajo de este urbanismo romano, que de alguna forma, bueno, gracias a que hay un equipo investigando, se ha podido, digamos, reinterpretar. Bueno, yo Tiermes voy a pasar rápido, es decir, porque ya se ha explicado, se han encontrado restos celtibéricos en diferentes zonas de la ciudad, pero vamos, el tema del posible comitium. Es una ciudad rupestre, quiere decir que a veces los edificios se limpian hasta la roca, es decir, no tienes estratigrafía o no la tienes siempre. De hecho, este edificio aquí, no había restos materiales prácticamente, salvo en uno de estos agujeros de poste, con lo cual prácticamente, bueno, que es este caso de aquí, la peña onfálica, y entonces al limpiar uno de estos agujeros de poste salió un único fragmento que justifica que esto no es una cabaña de hierro antiguo que estaba olvidada, sino que es una cabaña de hierro antiguo, es decir, que varias generaciones antes, que se había mantenido en uso hasta que se quema y conserva restos, bueno, 2 o 3 fragmentitos de una copa numantina. Bueno, claro, no puedo dejar de hablar de Aráticos, aunque realmente, o Aratis, mejor dicho, no puedo dejar, porque evidentemente de urbanismo podemos decir poco, pero claro, de aquí viene el conjunto de cascos famoso, pues vamos, lamentablemente famoso. La idea es que podía venir de la zona baja de la ciudad, porque había habido expolios, pero bueno, los expolios son generalizados, y lo que sí está claro es que, bueno, pues ha habido unas intervenciones subyúdice, pero vamos, el director está aquí, con lo cual pues creo que es un barrio metalúrgico, ¿no?, vinculado con metalurgia de hierro, sobre área funeraria, es decir, la ciudad ha crecido y ha amortizado parte de la necrópolis, ocurre en el mundo ibérico, en Adarcos también, o sea que no es algo excepcional, pero es interesante porque los cascos ahora bueno, lamentablemente no podemos ubicarlos, pero lo que estaría hablando son 20 cascos, que no parece que sea un arsenal, porque no hay espadas, no hay otros elementos que podrían haber explicado esa función. Y un estanque enorme, que está sin estudiar, quiere decir, estaba lleno de maleza yo la última vez que lo vi, y que evidentemente nos estaría situando en ese espacio que veíamos en Bibracte y que también tenemos en este Oppidum celtibérico. Bueno, Ségeda se han hecho excavaciones con diferentes barrios, pero bueno, quiere decir, es una ciudad muy grande, que falta información, digamos, pero no quería tampoco dejar de citarlo. El tema de las ciudades, para que ustedes entiendan la problemática, esto es Bilbilis, la romana, se decía que era la ciudad romana, se había planteado otro modelo con otras Bilbilis anteriores, ahora han encontrado niveles celtibéricos debajo de esa ciudad romana, con lo cual yo datos de urbanismo no puedo aportar, pero sí de redimensionar la problemática, porque lo que era hasta hace un par de años la Bilbilis 1, que podía estar en Calatayud, ahora sería otra segunda ciudad que estaría próxima a la anterior, porque parece que conviven, y ya por si faltaba poco, tenemos la tercera ciudad, que era la Bilbilis celtibérica, y que ahora sería la Valderrera Secas, porque no sabemos qué ciudad es. Bueno, ellos plantean Platea, el equipo de Martín Bueno, o sea, Sáenz y Martín Bueno, pero que es interesante porque nos plantea ya, digamos, una ciudad, son ciudades, esta en concreto, Valderrera 2,
que surgen después, a finales del siglo II, son ciudades en llano, que van a ser destruidas en las guerras sertorianas y que nos ofrecen estas manzanas, esas ínsulas ya con influencia romana. Esto es un espacio de almacén, con estas calles, estos son piedras pasaderas como las de Numancia, es decir, que nos estaría recordando, o incluso con mosaicos ya de Opus Igninum, es decir, que nos está en este horizonte de finales de romanización ya, ¿no?, de estos espacios de Celtiberia. Esto es la Caridad de Camín Real, que es, bueno, pues seguramente es una ciudad creada por iniciativa romana, aunque el mosaico tiene una inscripción en celtibérico y claramente son estas grandes ínsulas. Esta es la casa de Liquine, digamos, del personaje que se financia este mosaico, que es una gran casa con, bueno, muchísimas habitaciones, es un personaje que controlaría, porque hay muchísimos elementos agrícolas, pero también militares, es decir, sería un personaje relevante dentro de la ciudad de la Caridad, ¿no? Bueno, Contrera Velaiska, ya hemos hablado con niveles anteriores, pero parece que el núcleo urbano sería un elemento más bien tardío dentro de la ciudad. Bueno, para saltar a la Carpetania, esto es Contrevia Cárbica, volvemos a lo mismo, las excavaciones se han centrado en las fortificaciones, esto es el equipo que excava de Pilar Mena, Gras y Velasco, publican poca información sobre el interior del Oppidum, y ahora, pues en un trabajo reciente, Paco Romeo, Francisco Romeo, me ha pasado la documentación, que está inédito, pues aquí se veía efectivamente, ya se había visto en algún trabajo reciente, pero la posible interpretación en esta zona de un módulo ya de influjo romano, que nos estaría diciendo esta ciudad surge a finales del III y se destruye en las guerras sertorianas, aunque siguen hasta época de César con seguridad, ¿no? Entonces nos estaría hablando ya de esa presencia, digamos, de esa influencia mediterránea, ¿no?, en este caso latina. Bueno, si nos pasamos al ámbito carpetano, yo he seleccionado Llano de la Horca, agradezco al profesor Ruiz Zapatero los datos, digamos, es un Oppidum en Madrid, digamos, en Santorcaz. Estas son las estructuras elaboradas sobre la prospección geofísica y bueno, la excavación de algunos de estos sectores. Se ve una cierta ordenación, con, bueno, áreas que parece que no están construidas, ¿no?, junto a otras que sí, con calles donde, de nuevo, vemos este esquema de, digamos, calles de muros medianeros con traseras unidas y abiertas, digamos, a dos calles, es decir, un poco el modelo que acabamos de ver en la Numancia celtibérica, pero aquí sí, digamos, con una cierta alineación de esos espacios que nos estaría marcando aunque después con estos espacios vacíos que son realmente singulares, ¿no? Es interesante porque, por ejemplo, la dispersión de vajilla metálica romana, que en otros yacimientos interpretamos a veces vinculada incluso con la presencia militar, aquí aparece dispersa en diferentes viviendas, lo que da una idea bueno, del poder adquisitivo de estas élites, pero con diferentes tipos de viviendas, pues algunas sencillas rectangulares, otras con varios espacios, con hogares centrales. Bueno, voy ahí, esta es la reconstrucción virtual. En el mundo baxeo es un mundo completamente diferente. A partir del siglo IV empieza a aparecer los núcleos, los óppida, con un sistema de jerarquización, digamos, total, donde estos núcleos, digamos, no parece que no hay núcleos intermedios, seguramente por el sistema de aprovechamiento agrícola de esas grandes extensiones, separados entre 15 y 30 kilómetros unos de otros, lo que Sacristán llamó los vacíos baxeos. Es una frase que nos gusta mucho a los arqueólogos repetir, porque, pues, digamos, es muy clara, pero, digamos, estas plantas de Rauda o Bertavillo lo que nos plantean es el Oppidum y estos espacios, estos cenizales, por supuesto las áreas funerarias también, que caracterizan el paisaje baxeo y que no encontramos, por lo menos no en esa extensión. También es verdad que muchas veces estas ciudades nos han excavado fuera, es decir, nos ceñimos al interior de los óppida, entonces no sabemos qué pasa fuera de Contrevia Cárbica, fundamentalmente porque ni tan siquiera los detectoristas, digamos, pues cuando han donado algún caso nos han dicho si venían de dentro o de fuera los hallazgos. Pero vamos otra vez a Montealegre de Campos, donde encontramos aquí las viviendas romanas y vemos el plano de la ciudad baxea, que está siguiendo, nos recuerda mucho a la vista de la Guardia, por ejemplo, donde vemos dos calles, donde vemos las casas abiertas a las dos calles y, de nuevo, los muros medianeros y la trasera de las casas comunes. Es decir, un modelo, en este caso las calles están empedradas, incluso con aceras, que nos estaría hablando, digamos, de incluso los muros a veces se montan sobre las aceras, que de alguna forma, bueno, pues aunque efectivamente hay elementos diferentes de unos territorios a otros, por otro lado, digamos, sí vemos un aire de familia, vemos elementos comunes, aunque es verdad que aquí las casas son de adobe y tapial, es decir,
decir, no tiene las características de las casas numantinas o de las casas carpetanas, que sí, yo creo que comulgan más con el ámbito celtibérico y que estaría marcando una diferencia, seguramente por un sustrato diferente, el mundo del soto, donde el adobe o el barro y la propia disponibilidad del territorio de la tierra de campo, de la zona de Valladolid o del Cerro de la Meseta, donde la abundancia de piedra, digamos, o la piedra, digamos, incluso los muros medianiles son de madera, es decir, que es un elemento diferenciador. Bueno, esto sería Pintia, que sería una de estas grandes ciudades, bueno, con cantidades, digamos, con habitantes superiores a 3.000 habitantes se ha planteado, incluso bastantes más, pero aquí vemos, me sirve para ver la necrópolis, para ver, digamos, ese urbanismo reticular de alguna forma, con la excavación, digamos, de uno de estos conjuntos, con alguna vivienda como esta estancia del Banquete, muy conocida, las áreas artesanales como estos hornos, digamos, fuera de la ciudad, lo que es lógico, es decir, con este conjunto, la necrópolis, digamos, que estaría visible enfrente de una de las puertas, que es un elemento que se repite seguramente cerca de una vía de acceso, la vía principal de acceso al Oppidum, con estas reconstrucciones de algunas casas del equipo de Carlos Sanmínguez, pero tenemos otros casos, ¿no? Es verdad que en estos casos a veces la presencia de viviendas romanas como este de aquí, como este de Tiedra, podían sugerir que lo que nos está haciendo la vista aérea es darnos la visión del núcleo romano, pero también es cierto que acabamos de ver, como en época prerromana, en estas mismas zonas, ese urbanismo reticular se está manteniendo y además los ambientes romanos lo que están haciendo es adaptarse a esos espacios. Si nos vamos al mundo betón, bueno, vemos el panorama muy diferente, parece que es un hábitat dentro de estas ciudades mucho más disperso. Bueno, Las Cogotas no tiene la entidad de Oppidum, creo, ¿no? Le llamamos el Castro Las Cogotas, pero tiene 10 hectáreas. Es verdad que con un urbanismo un poco singular, con muchos espacios abiertos, donde no parece que haya restos urbanos y que se han relacionado con posibles encerraderos de ganado, áreas artesanales, pero todo ello rodeado de una muralla, incluso zona de viviendas extramuros, creo recordar que identificamos, viviendas también en esta zona, las excavaciones son del profesor Ruiz Zapatero, y bueno, el profesor Jesús Álvarez, yo y José Enrique Benito, es decir, participábamos también en ese equipo y donde excepcionalmente aquí las casas se adosan, veremos que esto no es generalizable a todos los ópida. Bueno, vemos que los caminos lo que hacen es adaptarse a las vaguadas más que otra cosa. Un modelo parecido, en cierta medida, salvo que aquí estamos hablando de 70 hectáreas, sería el de Ulaca, aunque aquí, digamos, las viviendas están ocupando, pero sí los caminos, siguiendo vaguadas, que están de alguna forma, ¿no?, ocupando como barriadas. Esto es una topografía que se hizo en el 97, hay, supongo, más datos ahora, pero también vemos algunos elementos muy interesantes ya. Un área sacra, con el famoso santuario o una sauna en ritual, con fuentes, canteras, claro, son 70 hectáreas, y dentro de estas 70 hectáreas se han dejado muchos elementos en su interior. Voy rápido, bueno, sencillamente para que vean estas viviendas, el famoso torreón, que ya nos contarán las excavaciones que van a empezar ahora, o las prospecciones que se van a hacer ahora, pero sobre todo la sauna ritual, vinculado a esos grupos de guerreros, dentro del Oppidum, o esta vista del santuario, y la doctora Ana Martín de Escalas, si me permite. En fin, fuera los barrios artesanales, las necrópolis, esto es las excavaciones de Ruiz Zapatero y Jesús Álvarez, que nos está marcando qué pasa fuera de estos ópida, es decir, que es un elemento de enorme interés. Si nos vamos al raso de Candeleda, vemos que, aunque es un yacimiento de enorme, que son 15 hectáreas, ¿no? 15 hectáreas, pero solamente se ha excavado una parte mínima, pero la verdad es que los trabajos de Fernando Fernández son de muy buena calidad y nos ha permitido ver esto, donde vemos calles, donde vemos callejas, pero vemos dos casas contiguas, cada una con una orientación diferente. Vemos estos núcleos que Fernando Fernández piensa que pueden ser núcleos vinculados a esos espacios que vamos a ver en las necrópolis, podría ser, pero después vemos una igualdad absoluta entre los ajuares. Entonces él niega un poco esa idea de la jerarquización y demás, dice, bueno, es que los ajuares son iguales, encontramos todo igual. Sí, pero desde luego esta vivienda poco tienen que ver con esta o poco tienen que ver con esta. Es decir, que efectivamente sí vemos una diferenciación clara en estos ámbitos. Bueno, aquí toda
las casas, es decir, el caso del Raso es excepcional, no tenemos, primero porque se abandona en época de César, el castro, la población pasa al llano y el castro queda abandonado hasta que, digamos, se vuelve a excavar y nos encontramos por las viviendas intactas, con todas las vasijas, es decir, es un yacimiento enormemente interesante y que, desde luego, valdría la pena no abandonar, porque ahora podemos hacer nuevas preguntas, digamos, buscar otros elementos. Los célticos, pues tenemos un problema con los ópida, porque bueno, es un fenómeno que parece que surge en un momento tardío, luego el siglo II, algunos, bueno, pues con tamaños muy 60 hectáreas en algún caso, pero con poca información del urbanismo. Nertóbrica, que acaba de publicar el profesor Berrocal, parece que es una fundación, ¿no?, pues eso, ya republicana, pero en el entorno de Nertóbriga, digamos, y pensando en alguno de estos ópida de la zona, tenemos el caso del Castejón de Capote, que no llega a la entidad de Ópidum, es un castrejón, tiene 4 hectáreas, además la ubicación que tiene, ¿no?, hundido, no parece que pudiera ser la Nertóbriga que cita las fuentes, pero nos da otra vez la idea de la calle central, aquí tienen un poco el asentamiento, la calle central con otra segunda calle y después viales que a veces son sencillos callejones abiertos, aquí lo que pasa es que con un modelo urbanístico, con casas de 2 habitaciones y con el famoso altar amortizado en torno al 150, digamos, a mediados del siglo II, y en relación con un espacio, digamos, con una actividad cultural muy concreta, seguramente con estos episodios, pero que nos está dando el urbanismo de estos espacios. Si nos vamos al noreste, vemos pues de nuevo una gran variabilidad de tamaños. Esto es Sanfins, que es de los más grandes, Briteiros, que también es de los más grandes, y digamos aquí con un tipo de construcción, que son esas plantas circulares, ovales, que va a condicionar de alguna forma el urbanismo de estos espacios. Estaremos en toda esta zona de aquí. Esto es Sanfins, bueno, pues aunque pueda parecer, bueno, yo creo que se ve bastante bien, que hay una cierta, luego Armando Silva, ¿no?, él sí plantea desde luego una estructura ortogonal, es decir, aunque a veces se pueda discutir en otros casos, a partir de dos grandes ejes, con digamos, un recinto amurallado y con estos espacios, que son esos núcleos familiares que habla el profesor da Silva, vinculado con esas unidades organizativas que estarían, digamos, estructurándose dentro de ese Ópidum. Bueno, he seleccionado Santa Tegra, pues a partir del trabajo de González Ruibal, que le hace un análisis de varios, pero estos dos me parecían interesantes, como esa estructura urbana pues parece bastante más regular de la que podríamos esperar en nuestros espacios. Incluso en Santa Tegra se ve perfectamente como también, bueno, pues hay una serie de calles longitudinales con otras transversales que, bueno, a las cuales se adaptan este mare magnum aparente aquí, pero cuando lo vemos, digamos, en unidades familiares, pues vemos que reúnen varios espacios, normalmente son cocinas, espacios domésticos, espacios rituales. En Sanfins tenemos un espacio con un altar doméstico ya de época romana, pero bueno, estos espacios tienen una cierta continuidad. Estos grandes ópida, además, es donde se aglutinan elementos arquitectónicos notables. En las puertas de Sanfins habría un guerrero, las saunas rituales, que eso lo vamos a ver aquí. Esto es los espacios, las viviendas supuestamente comunales, los hay en el mundo Astur, los hay en el mundo del occidente, que son estas viviendas con banco corrido, que se han querido leer, de acuerdo a la famosa frase de Estrabón, donde se reunían, digamos, estas poblaciones pues para pasar, digamos, los alimentos, los actos de comensalidad, ¿no? Tenemos una en Briteiro, ya digo, hay alguna en el espacio Astur, y después las famosas saunas, que acabamos de verlas, digamos, en Ulaca, dentro de, digamos, también de ese espacio, aquí, digamos, dentro de uno de los recintos, ¿no? Bueno, espacios cultuales, el de Sanfins yo no recuerdo ahora mismo, creo que tenía algún ara y tenía los restos del guerrero. El guerrero que veíamos, los pies montados en la puerta, en un momento determinado, el resto del guerrero se amortiza dentro de este espacio. Eso no puede ser anecdótico, evidentemente es una continuidad de alguna forma, ¿no?, bueno, pues que seguramente ese guerrero es el héroe fundador de la comunidad, lo que acabamos de ver en Tiermes, con lo cual, digamos, hay una serie de elementos que se están repitiendo. Bueno, aquí ven que
bueno, no digo un síntesis, pero que, bueno, esto es Panoyas, eso es posterior, pero nos estaría hablando, posterior digo, el acto físico que se realiza ya de época alto imperial, pero que nos estaría marcando esas concomitancias, por ejemplo, entre Úpido Ndulaka y todos estos ópida del occidente. Bueno, yo no podía dejar, aunque ya llegaba un poco al final, y sobre todo porque bueno, el tema también urbano, sobre todo en el mundo astur, es un fenómeno aparentemente tardío también, o sea, esa idea de Ópidon. He cogido, bueno, pues esta foto del profesor Esparza, ¿no? de Lancia, que es una ciudad romana, pero que seguramente esa topografía corresponde a la Lancia de los astures. Sanchuis seguramente es una Civitas en época romana, en época prerromana no sabemos muy bien si también tendría santidad urbana, por supuesto el Vernorio, es decir, tenía que estar, aunque, bueno, pues fundamentalmente, bueno, el tema de defensa, que supongo que después se tratará el resto de la mañana. Sí me parecía interesante ver que, bueno, pues como estos espacios, aquí, por ejemplo, este de Taramundi, como las viviendas romanas se superponen a las viviendas, digamos, de la fase prerromana, pero en algunos casos incluso conviven, siguen conviviendo. O, por ejemplo, el tema de Chao San Martín, donde esas saunas que a veces se pensaban que eran tardías, que ya se demostró que no lo eran, aquí claramente se fechan en cronologías prerromanas, siglo IV, y se ve que son fenómenos. Aquí ya es interesante, la sauna está integrada en el Oppidum, parece que en el mundo bracarense está buscando las zonas de manantiales, aquí esto es secundario, se busca un espacio central, es decir, lo mismo que en Ulaca, que se podía haber montado al lado del manantial, y no se ha elegido el manantial, se ha elegido un espacio central, dentro de la ideología, digamos, de esta gente, porque seguramente no es el centro geográfico, pero sí el centro simbólico, y esto nos estaría dando una perspectiva, digamos, de cierta unidad, digamos, ideológica, porque de esto evidentemente hay una carga ideológica que seguramente no tenemos pues, en ese poblado, en esa ciudad de Peñanegra, donde tenemos otros elementos que sí pueden ser comunes, pero otros que no necesariamente lo sean. Bueno, pues para concluir, insistir un poco en lo dicho, es decir, una relativa variabilidad, diferentes sustratos, diferentes etnias, según utilizamos los arqueólogos la terminología, diferentes tradiciones, pero después, digamos, muchos elementos que si sabemos leerlos y sabemos interpretarlos, pues nos dan una visión, digamos, no uniforme, pero sí de alguna forma más homogénea de lo que cabría esperar. Y muchas gracias.